hermanos, Dios les bendiga. ¿Estamos bendecidos? La verdad que sí. Esta tarde vamos a estar aquí celebrando otra vez a nuestro Salvador, a la victoria que Él ya nos ha dado. He estado reflejando en los mensajes que hemos estado teniendo estos domingos. Y me gusta mucho de Mateo 14, donde Pedro le pide que si Señor, Mateo 14, 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedirle algo así a Dios es muy grande, pero Dios de todos modos le dio la oportunidad. Pero él, al sentir que él ya estaba allá afuera, sintió miedo. Y esta tarde les quiero animar, pues, que seamos más, en inglés se dice bold, un poco más atrevidos y más valientes en lo que pedimos a Dios. Cuando nos da Dios, agarrarnos más de Él, agarrando más y no caer, no dejar nuestros pies tocar el agua, sino seguir creyendo y caminando hacia Él. Y sabemos que tenemos un Dios vivo. Sabemos nosotros que si le hablamos a Él, le pedimos a Él, Él nos escucha. Esa es la diferencia en lo que tenemos nosotros que todas las religiones que están en el mundo, todas las creencias que han salido, cosas que están haciendo para, ¿cómo se dice? Twist las palabras, torcer las palabras que dice la Biblia, para alinearlos con sus pensamientos que tienen ahora, pensamientos nuevos, que son según mensajes nuevos que se alinean más al pecado que está surgiendo ahorita en este mundo. Y tenemos que enfocarnos más en la palabra viva, en su palabra de Él que nos alimenta. Y les voy a pedir que inclinen su rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias y a entregar este servicio a nuestro Jesús. Padre, te damos gracias que estamos aquí. Te damos gracias que nosotros comemos del pan de vida. Nosotros leemos algo que es inspirado por ti. Padre, ayúdanos a seguir escuchando estas palabras, estos mensajes, sabiendo que vienen de ti. Hay muchas religiones, hay muchos pensamientos, hay muchas nuevas direcciones que atraen a la juventud, a gente que está pensando que son afectados por la religión. Pero Padre, eso nos tiene que hacer incómodos, porque nosotros tenemos ese pecado en nosotros, nacemos con ese pecado, pero Padre, tú ya lo venciste en esa cruz. Te damos gracias que podemos ser alimentados cada día leyendo tu palabra. Padre, te pido que guíes a nuestro pastor esta tarde, que tú le des palabras, que esas palabras sean de algo bueno para nuestras vidas, para él y para todos los que vean sobre el internet cualquier mensaje que salga de aquí. Te damos gracias que tenemos estos cantos. Padre, tú dirígenos, tú guía estas alabanzas, guía nuestras manos, estos instrumentos, estas voces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,
cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Se hizo fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento mi lugar tomó en aquella cruz y cargó sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Posible que Jesús como a su Hijo Él me recibió y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo
quiero ser un sacrificio para ti, y ofrendar mi vida entera solo a ti, holocausto digno. Yo quiero ser Jesús. Levanto mis manos, exalto mi Señor, digno de honor, bendito Redentor. Grande es su nombre y eterno es tu amor. Quiero adorarte y amarte, precioso Jesús. Quiero ser un sacrificio para ti, y ofrendar mi vida entera solo a ti. Un holocausto digno. Yo quiero ser Jesús. Quiero ser un sacrificio para ti, y ofrendar mi vida entera solo a ti. Un holocausto digno. Yo quiero ser Jesús. Yo quiero ser Jesús. Yo quiero ser Jesús. Bendito Padre, te damos gracias que tú nos diste esta vida, pero Padre, todo te pertenece a ti. Esta tarde te damos toda la gloria a ti. Padre, te doy gracias que yo te puedo ofrendar de esta manera, que yo te puedo declarar que tú eres mi Salvador, que yo puedo cantar, que yo puedo tocar estas canciones para ti. Padre, que todo esto, todas esas voces que te lleguen hacia ti, Padre, tú mereces toda la gloria. Padre, bendice este mensaje, bendice esta predicación y sigue bendiciendo a este pueblo. Gracias, Padre. ¿Me puede sentarse, mi hermano? Le invito a abrir su Biblia al libro de Génesis. Estamos en el capítulo 21. 21 de Génesis, ya poco estaremos a la mitad. Y yo espero que usted esté siendo bendecido con este estudio. Para mí ha sido de verdad una gran bendición. Y cada vez que lo leo, vuelvo a aprender algo nuevo. Así es de que así es la palabra de Dios. Le recordamos rápidamente nuestro directorio, gracias a la persona que lo está poniendo. Algo sencillo, pero nos da los teléfonos y el correo electrónico de cada uno. Si usted no sabía lo que era o no estaba seguro y quiere agregarse, por favor, véame a mí o a hermano Daniel. Si gusta uno para tenerlo también usted, por favor, véalo a él. Nos gustaría que todos tuvieran la información de todos para poder comunicarse y orar los unos por los otros, como la palabra de Dios nos manda a hacer. Así es de que espero que ya esté en el capítulo 21. Otro anuncio. Los músicos, por favor, si me dan 5 minutos después del servicio. Teníamos que hablar el domingo y se me escapó, me ocupé con otras cosas, perdónenme. Así es de que hoy hablamos. Muy bien.
Versículo 1, capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera que a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. La promesa de Dios no falla. ¿Alguna vez le han prometido algo? ¿No le han cumplido? Suficientes veces, multitud de veces. Una vez ha prometido usted algo y no ha cumplido. Desafortunadamente también, ¿verdad? Pero Dios lo que cumple o lo que promete, lo cumple. Pero las promesas de Dios no son como nuestras promesas. Nuestras promesas son humanas. Dios es un ser divino, Dios todopoderoso. En Él no hay falta, no hay falla, no hay error alguno. Y me fascina este pasaje porque después de haber visto el capítulo anterior donde Abraham y Abimelech tienen esta situación donde Abraham engaña a Abimelech con su esposa y le dice: es mi hermana. En realidad es su media hermana, pero es mucho más que eso, es su esposa. Y los dos entran en este engaño y engañan a Abimelech. Y esto era algo que estaba en el corazón de Abraham, y Dios tenía que tratar con esto antes que la promesa del hijo llegara. Y mi amado hermano, cuando Dios le prometió a Abraham en el capítulo 12 que de él sería llena o bendita todas las naciones de la tierra y que le daría un hijo, y luego le volvió a prometer a Sara misma, y Sara se rió. Bueno, Dios dijo: ok, al tiempo de la vida, a los 9 meses yo te voy a visitar, entre un año te voy a visitar, y a los 9 meses vas a tener un hijo. Dios le dijo exactamente cuándo iba a llegar y cuándo iba a ser, pero no fue en el tiempo que Abraham ni Sara hubieran deseado. Al contrario, ellos trataron de ayudar a Dios, ¿verdad? Cuando Sara le dio a su sirvienta Agar y le dijo: Abraham, mira, Dios quiere que tengamos hijos, pero esto es imposible, ya no se puede. Entonces toma a mi sierva, ¿verdad?, y ten hijos con ella, ¿verdad? Y va el otro y hace caso a la mujer, ¿verdad? Dios no vio eso con agrado. Sin embargo, al tiempo que Dios le había dicho, primero nos dice el versículo 1: visitó Jehová a Sara como había dicho. Y vea aquí estos 3 principios que tenemos. Primero, visitó a Sara tal como había dicho. Mi amado hermano, la palabra de Dios en Gálatas nos dice que al tiempo perfecto Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. La línea de tiempo de Dios ya tiene ciertas cosas, digamos, ciertos eventos que van a pasar en la historia del hombre y en nuestra vida. Y cuando ese tiempo se llega, la palabra de Dios se cumple. Dios visitó a Sara tal como él había dicho. Dios visitó al hombre tal como lo había prometido. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió un redentor. Y es la primera profecía mesiánica que encontramos. Pero fue al tiempo de Dios, tal y como Él lo había dicho. Él vino y visitó
al hombre, se humilló, se encarnó, se hizo humano. Y sigue diciendo el versículo, e hizo Jehová como con Sara, como había hablado. Primero la visitó tal como había dicho. Segundo, hizo con ella tal como lo había hablado. Mi amado hermano, Dios dice que Él va a cambiar nuestros corazones de piedra en un corazón de carne. Y si Él lo ha dicho, lo va a cumplir. Ahora, a veces nuestra carnalidad, y vamos a ver enseguida, es lo que no nos permite que esos cambios se den. Porque estamos tan aferrados a nuestra carne que el Espíritu Santo quiere obrar, quiere cambiarnos, pero ese corazón de piedra está duro. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Pero si nosotros lo dejamos y nos entregamos a la obra del Espíritu Santo, Él hace los cambios. Dios, dice, visitó a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios dijo que de Sara nacería un hijo, el hijo de la bendición. Sara fue como una herramienta en las manos de Dios. Y no fue hasta los 90 años que Dios cumplió esa promesa. Cuando absolutamente ya no había ninguna posibilidad que esto sucediera, Dios hizo con Sara tal y como había hablado. Mis amados hermanos, a veces Dios espera hasta que nosotros estemos ya completamente, como acabamos de cantar, levanto las manos. ¿Qué quiere decir levantar las manos? Rendirse, me doy por vencido, me rindo. Ya no más, ya no puedo más. Hasta ese momento Dios entonces actúa y hace tal y como ha hablado, y dice, continúa diciendo, y Sara concibió, versículo 2, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. A los 75 años de edad Dios llamó a Abraham. A los 100 años nació Isaac. ¿Cuánto tiempo nosotros esperamos por una promesa? A veces Dios nos ha dado una promesa y apenas tenemos aquí 4 o 5 meses y ya nos estamos desesperando, ¿verdad? Dios ha prometido que Él nos va a sostener y lo ha hecho con su mano, con su diestra poderosa, pero a veces nos desesperamos. Y soy el primero en aceptarlo y reconocerlo. Y digo, Señor, pues si nos trajiste para acá, ¿ahora qué? ¿Por qué no viene la gente? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar la promesa? Porque puede ser que hayan cosas que todavía Dios esté obrando y esté trabajando y Él diga, todavía no estás listo. Todavía no estás listo porque quieres hacer las cosas en tu carne. Oh, qué difícil es eso. Esperar es lo más difícil para el hombre, ¿sabía usted? Somos unas personas impacientes. Usted va al hospital y va a sentarse ahí y puede estar muriéndose y pase al cuarto de espera. Hasta le tienen nombre, al cuarto de espera. Si no se muere de aquí a que lo atendamos, entonces lo va a ver el doctor. ¿Y qué hace uno? Esperar. Ve el reloj, las 10 de la noche. Luego a las 10:05 y dice, ay, Señor, ¿a qué hora salgo de aquí? Se le da la 1, a las 2 de la mañana y usted, ¿a qué hora me va a ver el doctor? Ahí sí, tenemos que esperar, ¿qué otra nos queda? Pero cuando Dios promete algo, queremos las cosas rápido, ¿verdad? O quizás solo soy yo. Al tiempo de Dios, Dios cumplió lo que había hablado. Versículo 3.
llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham, a su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Ahora, Dios había mandado que Abraham circuncidara a todo varón de su casa. Ya vimos la importancia de la circuncisión y por qué era necesaria. Yo sigo creyendo y sigo preguntándome por qué no le pidió que se cortara el pelo nada más, ¿verdad? Algo más sencillo. Pero Dios demandó que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces era necesario la circuncisión y Abraham guarda, digamos, este lado del pacto entre Dios y él. Dios cumplió su promesa y Abraham, en respuesta, él también obedeció e hizo lo que Dios le mandó. Y versículo 6 dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ahora, el regocijo de ver la promesa cumplida. Mi amado hermano, ¿usted ha experimentado una promesa de Dios cumplida frente a sus ojos? Sí. Y no hay un regocijo en su corazón que usted dice: wow, ¿cómo ya falta uno de brincar? Dios ha prometido que va a suplir todas nuestras necesidades. Y usted sabe, y esto lo digo un pequeño testimonio, que hemos estado pasando un tiempo difícil en mi hogar en cuanto financieramente. Y este año ha sido el año de que los carros nos ha tocado una mala racha con los carros. Arreglamos uno y se nos quiebra el otro. Y así hemos estado. Pero Dios siempre ha suplido. Pero no suple más de lo que necesitamos. ¿Sabe usted? Llegó el momento donde necesitábamos este cambio de llantas urgentemente. Y comprando y viendo y qué especiales salen y nada, y lo más barato que salía era $750. Y se queda uno: Señor, ¿de dónde voy a sacar yo $750? ¿Y qué hacemos? Vamos delante de Dios. Señor, necesitamos esto. ¿Qué cree usted? Esa misma semana nos llega un cheque en el correo de $752. De la nada. Mi amado hermano, yo solo había escuchado de estas cosas. De pastores que decían: oh, Dios suple mi necesidad. Yo me quedaba: ¿de veras? ¿De veras? Está un poco dudoso yo. Y ahora, mi hermano, me regocijo de ver y digo: no me lo merezco, Señor. No me lo merezco que seas tan bueno conmigo. Y sí, me río y me gozo como lo hizo Sara, porque dijo Sara: ¿quién diría que a los 90 años yo iba a tener un hijo? Y dice: cualquiera que me vea se va a regocijar conmigo. Escúcheme bien. Cuando nosotros aprendemos a regocijarnos en las promesas de Dios, al verlas cumplidas, los demás se regocijan con nosotros. Es contagioso. Pero si usted dice: ¿cómo está, hermano? Ahí nomás, ahí pasándola. Apenas estoy aquí. Dice el hermano: ay, me duelo con usted. Es contagioso también. Pero el gozo también es contagioso. Y si usted dice: pues estoy, hermano, estoy pasando un tiempo difícil, pero las promesas de Dios siguen cumpliéndose y me sigo regocijando. Y el hermano dice: gloria a Dios. ¿Y por qué nos estamos riendo? Pues no sé, pero Dios es bueno. Y nos regocijamos. Y eso es lo que Sara está diciendo aquí. Ahora pasamos al versículo 8 y dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham
gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ahora pasamos aquí a un pasaje que en realidad lo que nos está demostrando y enseñando es la diferencia entre vivir bajo la carne y vivir bajo el espíritu. Y ahora usted dirá: ¿cómo es eso? Está hablando de Agar y de Sara, de Ismael y de Isaac. ¿Qué tiene que ver la carne con el espíritu? Ya vamos a llegar. Pero escúcheme bien. En primer lugar, Ismael representa la carne. Isaac representa el espíritu. Y en realidad el versículo 8 nos dice que creció Isaac y fue destetado. La edad que normalmente el bebé dejaba de amamantar era entre 2 a 3 años. Quiere decir que Isaac tenía entre 2 a 3 años, más o menos. Y cuando dejó de ser amamantado, Abraham hizo una fiesta. Celebró porque su hijo ya no necesitaba leche materna. Ya podía empezar a comer carnita, bistec, podía empezar a comer tamalitos, pupusas, y qué no, ¿verdad? Ya comida sólida. Mientras que Ismael ya tenía aproximadamente 16 a 17 años. Ya era un jovencito. Pero este jovencito, dice la palabra, que se burlaba de Isaac. Ahora uno como padre dice: ¿cómo es posible eso? Pero teniendo 3 varones, lo entiendo perfectamente, porque el de 15 años le digo: ¿cómo es que molestas a tu hermano de 5 años? ¿Por qué le quitan las cosas? Es un niño todavía. ¿Por qué te metes con él? No ha cambiado mucho la vida. Pero este jovencito que ya había pasado esta infancia, parece que necesitaba él la leche. Todavía era inmaduro. Y déjeme decirle que Primera de Pedro 2, 1 al 3 nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro nos dice aquí: deseen la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Cuando el creyente nace, debe de pasar un periodo donde el creyente tiene que ser alimentado con pura lechita, ¿verdad? Pura leche espiritual, pura palabra de Dios. Y ese creyente debe de estar tomando la palabra de Dios todos los días para crecer. Pero nos dice Pedro que debe de ser no adulterada. ¿Sabe usted que la palabra de Dios en estos días está siendo contaminada cada vez más? Entonces, los creyentes que escuchan estas predicaciones, estos mensajes por cualquier persona que se pone en YouTube, porque ahora cualquiera puede aparecer en YouTube y enseñar la Biblia a su propia manera, lo que ellos crean. Debemos de tener mucho cuidado porque esa leche está contaminada. Y al tomar leche contaminada, esa persona es envenenada. Es contaminada también. Entonces dice uno: pues entonces, ¿qué enseñanza es buena? ¿A quién debo de escuchar? Bueno, no me tiene que escuchar a mí.
Pero si usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar para saber qué mensaje es verdaderamente de Dios y cuál no lo es. Pero si el creyente no lee la Biblia ni conoce la Biblia, cree cualquier tontería. Y qué peligroso es esto. Ahora, ¿hasta qué edad debe el creyente tomar esta leche espiritual? No hay una edad. Hay creyentes que han estado en la iglesia por 15, 20 años y todavía necesitan leche espiritual porque son inmaduros. Y hay creyentes que han estado en la iglesia 2, 3 años y ya están listos para empezar a enseñar, para empezar a comer comida sólida. 1 Corintios 3, 1 al 3 nos dice, Pablo hablando, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice Pablo, esta palabra es dura. Les está diciendo a los de Corinto, ustedes son carnales. Creen que son espirituales, pero en realidad les dice, son carnales. Porque todavía hay contienda, disensiones, celos en medio de ustedes. Entonces, ¿hasta qué edad es necesaria la leche? Hasta que el creyente da fruto de madurez. Y mientras el creyente todavía demuestre contiendas, disensiones, celos, mi hermano, todavía necesitas la leche. Todavía estás niño espiritualmente. ¿Cómo nos duele eso, verdad? Sigue diciendo el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Por qué se burlaba este niño? Porque su corazón no estaba en las cosas de Dios. Él se burlaba de Isaac como cualquier persona se burla del creyente que está aprendiendo y que quiere más. No podemos esperar otra cosa porque nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios otra vez 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la persona que no conoce a Dios escucha del creyente que está queriendo reunirse en la iglesia, que está creciendo, se burla de él. Pero no podemos esperar nada más porque eso es lo que hay en su corazón. Ismael se burlaba de Isaac por esa misma razón. Luego nos dice la palabra que Sara le pidió a Abraham, echa a esta sierva en el versículo 10 y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en manera a Abraham a causa de su hijo. Ahora, debemos de comprender que Abraham amaba a Isaac. Era su hijo, era su primer hijo, su primogénito. Cuando Abraham tuvo el primer hijo, Ismael, quién sabe por cuántos años había él deseado ser padre, tener un hijo, y por fin podía llamar un hijo propio. Y ahora Sara, la misma que le dijo, métete con mi sierva, ten hijo con ella, ahora le dice, echa a esta mujer, ya no la necesitamos, ahora tenemos nuestro propio hijo. Podemos entender el corazón de Abraham, cómo se dolió. Pero cuando vamos a Gálatas,
y quiero que vaya conmigo rápidamente, Gálatas 4:21, y aquí es donde encontramos que este pasaje es una alegoría en cuanto a la carne y el espíritu. Gálatas 4. Y vea usted, me fascina cómo el Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo. Muchos que dicen, no, es que ya el Antiguo Testamento ya no es aplicable. Siempre les he dicho, no podemos tener Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Nuevo nos presenta a Cristo. Y nos dice Pablo en Gálatas 4:21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros los libres, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que has dado a luz, porrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera la esclava a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo aquí nos está diciendo, de la misma manera que Abraham tuvo que echar a su hijo, sacar a su hijo, a Ismael, que representa la carne, nosotros, dice Pablo, debemos de desechar la carne en nuestras vidas. Ahora, yo no sé usted, pero cuando usted se da cuenta de algo en su propia vida y usted dice, oh, como dice Pablo, miserable de mí, se da cuenta, usted dice, sigo siendo pecador y no le gusta su carne, pero es parte de nosotros. Y usted se da cuenta y dice, tengo que desechar esto. ¿Verdad que nos duele? Nos duele de la misma manera que Abraham no quería desechar a su hijo. Nos duele porque a veces decimos, pero ¿por qué tengo que dejar esto? Cuando la palabra de Dios nos dice, todas las cosas son nuevas. Quiere decir, todo. Pero ¿por qué tengo que dar a la iglesia? Porque tienes que aprender a darle a tu Señor. Pero ¿por qué tengo que estar en los servicios? Porque es donde los santos se reúnen. Pero ¿por qué tengo que orar? Porque tienes que hablar con Dios. Pero ¿por qué tengo que leer la Biblia? Tienes que conocer a Dios. Y el hombre le duele cuando tiene que dejar su carne. De la misma manera que a Abraham le dolió cuando tuvo que desechar a su hijo Ismael. Pero vea lo que le dice Dios en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios le dice, todo lo que tu mujer te diga, hazlo. Estoy seguro que las mujeres tienen subrayado ese versículo ahí, así como los varones tienen
Efesios 5:22, las mujeres sean sujetas a Cristo. Las mujeres dicen, Dios dijo, escucha a tu mujer, obedece a tu mujer. Dios le dice a Abraham, obviamente, que haga caso a Sara, porque él tiene cuidado no solo de Ismael, sino la promesa no está en la carne, está en el espíritu, está en Isaac. Entonces Dios le dice, échalo, sácalo. Ese hijo nació a través de la carne, no es parte de la promesa. ¿Sabe usted que recientemente me enteré de el doctor Dwight Moody, que es un excelente teólogo? Todavía hay seminarios con su nombre, un evangelista de renombre durante los últimos, al final de los 1800. Este hombre dice, yo tuve un Ismael en mi vida. No hablando de un hijo que haya tenido de la misma manera, sino que cuando él formó el club de jóvenes, que conocemos como YMCA, que él fue el fundador, él permitió que el mundo, estoy hablando del mundo, personas que no conocen a Cristo, influenciaran esta organización y aún tomaran liderazgo en esta organización. Entonces la visión del doctor Moody de tener un centro para jóvenes cristianos y para sacarlos de las drogas y de las pobrezas y todo eso, se perdió. Porque fue influenciado por el mundo. Entonces el doctor Moody dijo, este es mi Ismael. Y él reconoció y dijo, hice esto con mis propias fuerzas. Y no dejé que el Espíritu Santo obrara en esta organización. Y sabe usted que cuando nosotros hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, tenemos nosotros un Ismael en nuestras vidas. Y Dios nos dice, deséchalo, porque la promesa está en el Espíritu, está en Isaac, no en Ismael. Qué tremenda es la palabra de Dios. Cuando aprendemos nosotros de verdad a depender del Espíritu, decimos, ok, Señor, me doy, levanto las manos, me rindo, porque ya no puedo. Y entonces dice, desecha la carne, porque la promesa está en el Espíritu. Sigue diciendo el versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Param, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Qué tremendo, de verdad, que Dios aún bendice a este hombre. Aún en la carne que lo tuvo Abraham, por amor a Abraham, Dios bendice a Ismael.
Ahora, esto no quiere decir que si yo ando haciendo cosas en mi carne, Dios va a bendecir lo que yo haga en mi carne. Porque el pecado tiene sus consecuencias. De Ismael vienen los árabes. Y los árabes hasta hoy en día le hacen la vida imposible a los hebreos, que son los descendientes de Isaac. Entonces podemos ver cómo el pecado siempre tiene sus consecuencias. Pero Dios le había hecho una promesa a Agar. Y cuando Agar echó al niño bajo un arbusto ahí para que tuviera un poquito de sombra en el desierto, ya el niño estaba quizás deshidratado, ya muriéndose. Y Agar se va a llorar ahí postrada. Se murió mi hijo. Llega el ángel de Dios, lo cual creemos que es una cristofonía, una aparición de Cristo aquí. Le dice, ¿qué haces, Agar? ¿Qué haces? ¿Por qué lloras? ¿No te prometí que yo iba a cuidar a tu hijo? Entonces, ¿por qué estás llorando? Le dice Dios, acuérdate de la promesa. Y mi amado hermano, ¿cuántas veces nosotros somos como Agar? Llegamos al momento donde ya no puedo más. Entristecemos, nos quebrantamos y lloramos. Y Dios nos dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí llorando? ¿No te prometí que iba a proveer? ¿No te prometí que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Mi amado hermano, hay varios pasajes donde Dios dice esto. A Josué le dijo lo mismo cuando Josué fue y peleó contra los de Ai y perdieron. Un pueblo pequeño, insignificante, y no podían ganar contra ese pueblo. Y Dios le dijo a Josué, ¿qué haces ahí postrado? Levántate, hay pecado en el pueblo, por eso es que no pueden ganar. Cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta y fueron y lo despertaron, Jesús, ¿no te importa que vamos a perecer? Jesús le dijo, ¿qué hacen? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Cuando Pedro caminó sobre el mar, Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Mi amado hermano, Dios nos hace esa pregunta. ¿Por qué dudas? Decimos, Dios está aquí, pero cantamos con una, Dios está aquí. Es decir, Dios está aquí, porque lo creemos. ¿Está aquí Dios? Amén. Entonces creámoslo. Creámoslo porque Él está aquí y sus promesas se cumplen. Vamos a terminar rápidamente el capítulo. Versículo 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, lo cual quiere decir era su hijo, y a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que, en cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni mi hijo, ni mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Abraham reconvino, quiere decir, le reclamó, aprovechó la oportunidad y dijo a Abimelech, a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. ¿Qué tenemos aquí?
Esta es una lección que Dios me dio a mí esta semana. Y es en cuanto a la humildad. Se las comparto. La lección es mía. No espero que se le aplique a nadie. Después que Abraham engañó a Abimelech, ¿cómo cree usted que se sentía Abraham? Quizás un poco avergonzado, en primer lugar. Quizás con temor. Quizás desconsolado. Quizás un poco desanimado aún. No sabía cómo comportarse. Pero al tiempo de Dios, Dios le demostró a Abimelech que Abraham era un siervo de Dios. Y Abimelech reconoció y se dio cuenta y dijo, de verdad que tú eres un siervo de Dios. De verdad que Dios está contigo. Y tuvo temor. Mi amado hermano, a veces la gente tiene cosas contra nosotros. Y nos sentimos un poco tristes, desconsolados. Hay tanta gente en este pueblo que por varias razones no me puede ni ver. Literalmente se cambian de lado de la calle por no pasar cerca de mí. Y digo yo, Señor, pero lo único que he hecho es predicar tu palabra. Y Dios, le vuelvo a repetir, esto es para mí. Se lo estoy compartiendo nada más, por bono. Y Dios me ha dicho a su tiempo, Él será quien le demuestre a esta gente qué es lo que yo estoy haciendo. Ya no más me defenderé. Ya no más perderé tiempo, sueño, hambre, pensando y diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Ya no más. Porque a su tiempo Dios respalda a sus siervos. ¿Cuánto tiempo pasará? Yo no lo sé. Y no espero que la gente venga y diga, ay, perdónenme. No lo espero. Porque la gente prefiere desaparecerse que enfrentar una situación. Pero a su tiempo, Dios respaldó a Abraham. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. Pero este rey reconoció y dijo, verdaderamente, Dios está contigo. Y aunque él le había quitado ese pozo y él dijo, yo no lo sabía, yo no sé quién hizo esto, ni me dijiste nada. Abraham fácil le podía haber dicho, tú lo sabías. Pero no lo hizo. Simplemente lo aceptó y entró en un pacto. Y le dijo, todas estas vacas y estas ovejas son tuyas, pero estas 7 son especiales. Estas 7 la tomarás tú de mi mano y cada vez que veas estas ovejas, te vas a acordar de lo que Dios ha hecho en mí y de lo que tú hiciste en mí. Mi amado hermano, esta es una lección fuerte para mí, porque debo de aprender a esperar en Dios, en el tiempo de Dios. Y llegará el día, quizás no en este mundo, pero llegará el día donde Dios demuestre en realidad y Dios respalde a cada uno de sus siervos, porque no soy yo el único. Muchos siervos que han pasado por situaciones similares.
Señor, estamos en este mundo y aún a veces estamos gobernados por nuestra propia carne. Cuando el Espíritu quiere levantarnos y formarnos a tu imagen, nosotros mismos lo detenemos con nuestras acciones, con un corazón que no está listo ni dispuesto. Oh Señor, perdónanos. Y no es con nuestra propia fuerza que nosotros vencemos la carne, sino es simplemente entregándonos a ti para que tú la venzas. Nuestra carne es débil, pero tú, que eres el Dios todopoderoso, que todo lo puede y todo lo sabe, tú tienes poder para controlar nuestra carne. Ayúdanos, enséñanos a ser más como tú y transforma nuestra vida de tal manera que reflejemos a tu Hijo Jesucristo. Oramos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga.